Buenos días a todos. Hoy, día 9 del mes 12 de 2023. Una vez más, les voy a hacer exhaustivo, les voy a hacer exhaustivo en la palabra del Señor, porque como dijo Amachía en San Mateo 24, que vendrían muchos falsos mesías. Como ya ustedes ven, empezó la aberración y se puso falsos Cristo, porque al decir Jesucristo ya está falseada, ya de mano, está manipulada la palabra de Dios por la mano infractora hacia los conceptos sacros de Dios. Y nosotros creemos que aún hoy en día están predicando en los falsos mesías. Al anunciar el advenimiento del Mesías que Dios tenía propuesto en Isaías 7:14. Y después se repite en el capítulo 9, verso 6, también de Isaías. En ninguno de los dos capítulos el ángel nombró nombre del Mesías, sino que solo se dijo Dios con nosotros. Luego se ve la traición a Dios en San Mateo 1:21, cuando se expresa que el ángel había dicho Jesús, porque lo que dijo el ángel como nombre es Immanuel, que es una palabra hebrea. Palabra que quiere decir. Que quiere decir Dios con nosotros, según se expresa en San Mateo 1:23, que es donde se expresa. Y eso es un apelativo que Indicado. es indicado por un acrónimo que significa verbo con verbo, según expresa San Juan 1:1. Al principio era el verbo, ese verbo, como es al principio, significa Amachía, ya que en las escrituras se revisa que Dios no tiene principio de año ni de días, no tiene tiempo. Él está en todo tiempo. Al decir que el verbo era con Dios, ese con significa preposición. Ese verbo amachía con Dios, verbo con Dios, significa que amachía es con Dios, amachía es con Dios. Ese Dios dicho, ahí es el eterno Dios, todopoderoso.
cuando dice con Dios, el verbo era con Dios, es decir, el verbo amachía, pero a la vez ahí ponen Dios, pero es que amachía, pero es que Dios es verbo, se dice verbo, por eso es que a San Juan dice verbo, al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque está diciendo amachía, que era con el Todopoderoso. Y el último verbo que dice era Dios, el cual indica al Mesías, según el Salmo 82, verso 6 y verso 7. Lee. Leemos en el Salmo 82, versos 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses, e hijos todos vosotros del Altísimo, pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Ahí está la situación correcta. Era con Dios porque está hablando del Eterno, el Padre. Sin embargo, cuando pasa el verbo, que era Dios, significa machía, que era, porque a la vez que Él está en la tierra, está esa función de que yo dije, vosotros dioses sois. Pero es que la gente no quiere comprender eso, tan sencillamente. Eso es sencillo, pero es así. Por eso es que como, como San Juan es profeta también, porque es un siervo del Señor, es un discípulo. Sí, bueno, yo lo puse como profeta, porque todo el que está profetizando, hablando la palabra de Dios, es un mensajero de Dios. Eso no tiene término. Eso es así. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Por eso es que es un acrónimo y es el con, como ya le expliqué, una preposición. Ahora bien, si Amachía es el fin de la ley, entonces, ¿qué otro mandamiento habrá después de él? ¿Qué otro mandamiento podrá haber después de él? Nosotros refutamos contra los que están practicando doctrina o dogma después que se dijo que Amachía es el fin de la ley o doctrina. Amachía no dijo nunca que su doctrina era suya. Entiéndase entonces que suyo, que es suya porque es del Padre. Es en el sentido ese. Usted tiene una fortuna cuando la recibe de su padre por herencia. Y eso es lo que significa ahí.
es del Padre y lo del Padre es suyo. Es del Padre y no de Él. Eso se dice claramente cuando Él está expresando sobre que lo que Él habla enteramente es del Padre. Vamos a leer San Juan 3:11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. No se recibe el testimonio de Él porque lo que Él ha recibido, ha visto y ha recibido. De suyo propio no hay nada. Lo único que tiene suyo es la misericordia de Dios que nos envía para nosotros, Amén. mediante Él. Dios mandó su misericordia, su gracia. El Salmo 119, 29, te está diciendo, hazme la gracia de tu ley. Es decir, de su palabra, de su doctrina. Y si eso lo dice así, ¿por qué hoy en día, hace muchos años, están diciendo muchas sectas de esas que se llaman o se dicen evangélicas, anuncian que viven bajo la gracia? Pero como la palabra dice, examinar los espíritus, porque hay muchos que son salidos en el mundo, que blasfeman de Dios, son espíritus, y no lo examinan de qué es lo que se dice. Vivimos bajo la gracia, ¿sí? ¿Por la gracia de quién? Del enemigo de Dios. Porque si dice, hazme la gracia de tu ley, en Jeremías, en todos los profetas, en Isaías, se está hablando de la ley. Hasta el último libro del Taná, que es Igalut, en la Biblia. No hay diferencia. Yo no hago diferencia ninguna. Porque tantos libros, tanta palabra de Dios, desde Berechit hasta Igalut, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay corte, nosotros no hacemos corte, porque estamos bien instruidos, bien basados en la palabra de Dios. También Amachía declara que no tiene doctrina propia, aunque es de él, porque es el del Padre manifestada, que el Padre le ha dado. Vamos a leer el 7, San Juan 7, 16 y 17. Respondióles a Mashiach, el Mesías, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Amachías no habló de sí mismo nunca, ni él se entregó a sí mismo, como yo les he expresado siempre. Porque si, como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que a Él lo crea no se pierda. Entonces no está hablando de sí mismo, está hablando de lo que Él nos enseña. ¿De qué doctrina nos enseña? La del Padre. Y eso es lo que nos salva. Que Él es un enviado para salvarnos el Padre. La palabra es del Padre. Vamos a leerlo en San Juan también 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. Amén. ¿Y cuántas veces más ustedes pueden leer en los salmos, en la palabra de las cuerdas que son los apóstoles, Y la coyunta, los profetas, las coyundas que son los profetas, en el Salmo. Salmo 2. salmos, Salmo 2. toda la doctrina del Señor, no hay cambio, no hay corte. A los que cortan la palabra de Dios, los que están diciendo de la ley y la circuncisión, no señor, esos son ardíes satánicos que hay que tenerlo bien entendido. Porque si hay 10 mandamientos después de la iglesia católica esa que le llaman iglesia, las disfrazó y las puso de muchas maneras y nombró domingo en vez del sábado, chaval, que está en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué otra ley, como yo digo, se hizo así? Después de Amachía, que es el fin de la ley, se vino a componer otra ley. Claro que es en lo que se dice en la onda de las profecías que son fatales. Así que, ¿cuántas cosas ha nombrado aquí? Ese nombre que San Juan conocía y los demás apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Las doctrinas que están aplicando o que se están aplicando o que se aplican hoy son las del hombre corrupto, impíos, malvados, profanos, mentirosos, según se profetizó en Daniel 7:25, y que Saúl Pablo hizo referencia. Él hizo referencia de esa cosa, de esos inicuos, influenciados por Satanás, según él dijo o expresó en 2 de Tesalonicenses 2:3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todas esas cosas hoy están en apostasía. Tanto los que se llaman evangelistas protestantes como los que se dicen que son católicos y que como se dicen que ellos son lo original de Dios y son los principales apóstotas. Bueno, son los segundos porque es la segunda bestia. La primera es ver negado que Mashiach vino en carne por primera vez. Y ustedes lo saben bien, porque hay muchas cositas que la gente sí sabe bien y conocen. Pero estas cosas que yo estoy ordenándoles hoy aquí son cosas ordenadas de Dios para que la pongan así en la agenda de sus corazones como fe a ciencia, fehacientemente, ciencia de Dios. También vamos a leer el verso 9, el verso 10 y el verso 10 y 11. Vamos al 9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, Aquel inicuo, y con, y con señales y milagros mentirosos. y con todo engaño de iniquidad de los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El verso 10. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Para que sean condenados. El verso 12. Para que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Lo dicho también por Pablo sobre el rapto, se entiende también que es una entrega a operación de error, ya que a Mashiach cuando venga por segunda vez, viviremos en la tierra para siempre. Lo que está antes expresado de Dios no se puede deshacer por ningún concepto que posteriormente se levante. Y más cuando se ve que en Daniel se iba a levantar esa traición como se levantó, tanto en un bando como en otro, porque desgraciadamente en el bando del judaísmo no aceptaron al Mesías. En el bando de ese llamado del cristianismo aceptan al Mesías, pero están mal fundados. También está la situación mala, perversa, maligna, porque no se puede cambiar la determinación de Dios. A Mashiach está dicho allí en Daniel que después del cuarto imperio se levantaría un imperio que era perdurable para siempre. Sabemos todo a quién pertenece, dado de Dios al Hijo aquí, como rey también aquí en la tierra, como rey del rey. Vean, como rey, del eterno. Amén. Gloria a Dios. Eso se expresa, que somos aquí en la tierra. Así, en el Salmo 37, verso 3, vamos leyendo ahí que te voy diciendo verso. Salmo 37, verso 3. Espera a Dios y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. 9, Porque los malignos serán talados, mas los que esperan a Dios, ellos heredarán la tierra. verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Estamos en abundancia de comida, pero no de paz. Ya veremos lo otro también. Ya vendrá. 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán talados. Ya ustedes saben, los que verdaderamente estemos bien acoplados con la doctrina de nuestro Dios. Vamos a leer el verso 29. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Dios, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. Etcétera, 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 etcétera. También en Daniel 12:10 está expresando que los impíos nada saben. Un momento, espérate. Perdón, leí el 20, perdón. Está bien, tiene que ir, pero el verso 29 me faltó. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ajá. Perdón, ese es el verso 29. Ese para siempre. Si Amachí es para siempre, entiéndase que todos seremos para siempre. Ahora lo que tenemos que ponernos duro y luchar contra toda la oposición del mal que hay en la actualidad, en doctrinas, en políticas, en blasfemas contra Dios de todo tipo de cosas, hombres con hombres, mujeres, con animales, y etcétera. Toda adversidad, Abominación. toda abominación. ¿Qué cosa es la abominación espantosa? La ley también no está consintiendo con la maldad, la impureza, confirmándose. Ojalá que Israel nunca permita que ningún establecimiento de justicia case
a ninguna pareja impropia de esa. De hombres con hombres, mujeres con mujeres, llegarán hasta casarse con los animales. Porque naturalmente la maldad que tenían Sodoma y Gomorra y otras ciudades que fueron perdidas. ¿Por qué fueron perdidas? Canaán tuvo 40 años preso allí, cautivo en Egipto. José. Israel, hasta que se cumpliera el plazo, se llenara el vaso, como dice la gente. 400 años. El vaso ya se derramara ya de la iniquidad de la maldad de los cananeos. de la maldad de los cananitas. Se cumpliera el plazo Se cumpliera el plazo para Dios desbaratarlos y echarlos, terminarlo, y que la tierra pasara a aquella que se la han prometido a Israel, no a los palestinos, que son los filisteos, que quieren disfrazarle mentiras, pero también pasando por año y por año, siguen siendo los filisteos, pero los que están aquí son israelitas o israelíes, y que tienen más vergüenza que aquellos de allá que luchan con destruir a Israel. Pero quiero que sepan que en la llamada Guerra Santa, el santo de los santos los va a destruir, porque armaron un Dios mucho después de que Dios hablara, el Eterno hablara, y el que el Eterno expusiera los términos de tiempo y todo lo que habría de pasar en la tierra, como lo que está pasando en la actualidad. Pero se hacen los sordos para no entender. El Salmo 22 nos está diciendo: comerán los pobres y serán saciados. Todo el que es aquí de esa gente vive mejor en Israel que allá entre ellos, con ideas de criminalísticas, asesinos. ¿Qué otro pueblo en el mundo de las guerras que conocemos? Francia, Inglaterra, cualquiera, los Estados Unidos, Rusia, que han peleado en guerras. Bueno, todas las que se nombran. ¿Cuáles de ellos han puesto el pueblo por delante para estar detrás del cañón ellos, tirándole al contrario? Que tengan vergüenza los palestinos que están metiéndose en el mundo. Para los que tienen un poco en la vida, un poco de realidad y de vergüenza, se ajunten a ellos, no a los musulmanes, que al final van a ser derrotados. Amén. La profecía lo está diciendo, y la de estas escaramuzas. ¿Cuántas veces Israel no ha destruido después que Dios le dijo que lo haría volver otra vez a la tierra, a habitarla, a la tierra otra vez? ¿Cuántas veces no han querido destruirlo? Los formadores de iniquidad. Con esa religión que formaron después, porque han formado religión tras religión. ¿Qué religión tenía Egipto? Cuando existía Israel y existían los filisteos, que son los palestinos. ¿Qué religión tenían? Los palestinos tenían el Dagón. Los moabitas tenían el Kemus, ese Dios Kemus, y quemaban a los hijos. En Israel, cuando venía un disturbio de esto de falsantes profetas y profetizas, como en el rey acá, ¿cuántos profetas tenía la bruja esa?
Isabel, todos perecieron. Porque en la obra de milagro quien lo hizo es el profeta de dioses, Eliao. Ese otro profeta lo único que dice, el de allá, es un profeta falso. Hacer una guerra falsa, llamarla santa. Porque todos sabemos lo que se le dio a Ismael. Pero que él no iba a poder destruir a Israel, a Jacob, que el mismo Dios le puso Israel. ¿Cuántas guerras han habido? De 1948 que se empezó a reinar ya la tierra aquí. Que se quedaron los que nacieron aquí y los que no tienen por qué pelear, que no que se vayan. Que se junten y haya un ejército allá, pero que no pongan a los otros de escudo. No los pongan delante como hacen. A las naciones no les quedó más remedio que decir, es imposible. Si ellos fueron los que atacaron, ellos fueron los que ultrajaron, ellos fueron los que se llevaron gente inocente, ancianos, niños, y todo el mundo se lo llevaron ya para tenerlos de rehenes. Porque yo pienso en la desgracia que pueden hacer ellos. Hasta ahora han devuelto algunos para que les vuelvan algunos esbirros criminales de esos que tienen talento para matar y destruir. Han cambiado un poco de gente. Y la otra sí retenida porque les duele mucho soltar a los que ellos creen que no deben soltar a ni uno solo. Y creen que hay que soltarle miles a ellos por uno solo de aquí. Porque para el Señor de aquí de Israel, el gobierno que le llaman laico, lo que sea, tiene más dignidad que los miles esos que ellos piden. Porque Israel no va a atacar a ningún país. De donde quiera que está la diáspora de Israel, atacado a algún país. Sin embargo, como están en los Estados Unidos, como están en Francia, como están donde quiera, que Inglaterra, donde quiera que estén metidos los musulmanes. Enseguida el aguaje ese de fiero para quererse meter y para querer gobernar ellos. Y matar a todo el mundo que hacen allá. Ahora cuando cogió allí en Afganistán, la gente esa en Afganistán, destruir a todo y poner el islamismo ese aférreo que tienen ellos. ¿Cómo se llaman los de Afganistán? Sí, no recuerdo. Los rebeldes esos. Exactamente. Todos los demás son herejes para ellos. Y los herejes de verdad, son los musulmanes. No imponga su Dios a nadie. Israel no le quita a nadie su Dios, pero no vengan a implantárselo a Israel. Bastante débil ha sido Israel, que aquí hay musulmanes, aquí hay cristianos de eso y todas esas cosas. Es mejor recibir la ayuda de Dios que del hombre. Usted ve que Dios ayuda a la tropa de Israel. Pues si se comportaran con Dios, ni epidemia, ni nadie podía destruir, porque Dios hacía que se destruyeran ellos a sí mismos. En tiempo antiguo, montones de millares se destruían a sí mismos. ¿Qué pasó con la historia de David? Se acogieron a la fama de un gigante Goliat.
Y vino un muchacho pastor y cogiólo con un onda de piedra, pácata, le partió la vida y le cortó el pescuezo. Y se acabó. Tuvieron que virar para atrás. Y todos los tiempos pinchando, como la avispa ahí, dice. Pero Dios dijo, te la voy a dejar, avispa. ¿Por qué causa? Porque Dios sabía que ustedes no iban que Israel no iba a ser fiel muchas veces. Que no se hagan lo que leen, gestará, quemará, ni nada de eso. Que no sean los suecos tan suecos cuando leen. Que sepan los malos tiempos que ha pasado Israel por causa de su dureza, de asociarse. No te juntarás ni con doctrina, ni con cosas buenas que tengan los enemigos. Porque Dios te está probando a ver si le eres fiel. ¿Cómo vas a creer en raptos? Si yo estoy diciendo que vas a recibir la tierra, si me eres fiel. El odio del diablo hace porque el diablo fue botado de allá y quiere ganarse a todo el mundo aquí, enredarlo, pero saben que la tierra no va a ser del diablo, nunca jamás. Porque Amachía dijo que iba a ser una limpieza por fuego, como en los tiempos de Noé. Pero que dijo que esta vez no era por agua, era por fuego. Y que el fuego haría la prueba. Todo el que lee, por lo menos esta parte, sí la entienden. Pero esta parte que yo estoy reclamando es la que está reclamando Dios en la perfección, que seamos perfectos, que hablemos bien la doctrina, que no se puede perder la palabra de Dios, ni en tilde, ni en punto, ni en jota, ni en tilde, como dice la palabra. Y su siervo Santiago, digo, si le falta un punto en la ley, va a ser hecho condenado por todo. Israel todo va a ser salvo. Te estará propuesto para el tiempo final cuando doblen sus rodillas a Dios. Amén. Y el Mesías que vino y que no lo quisieron aceptar. Porque en los tiempos de él, mucho que se habló, que era necesario que uno muriera por la nación y no que se perdiera la nación. Eso está escrito en la historia de los sumos sacerdotes del tiempo. Pero es bueno darle por ignorancia las cosas como hacen también los árabes, a ignorar la historia de que ellos también son musulmanes, de que esos también son filisteos, que esos palestinos también son de la descendencia palestina, porque su fisionomía se sabe que es distinta a la del israelita. Pues son hermanos allá en antigüedad, allá muy lejos, pero la fisionomía no es igual. Y se conoce, se distinguen que son de otra, del otro hermano de Sem, que no son semitas. Que son cananeos también, descendientes de Can, no de Sem. Es que el diablo les da poder milagroso. Porque cuando los dioses de allá de Egipto no se llamaba la reina esa de ellos que es, ¿cómo se llama? Alá, la reina mujer, porque es una reina. Alá, debe ser la mujer de Mahoma. ¿Cómo va a ser verdadero? ¿De qué manera? ¿De qué manera?
a llevarlo con ofensa. Ja, porque si nos arrimáramos a la mano de Dios verdaderamente, usted no sabe lo que se formaría en todos esos pueblos que estaban contra Israel. Si nada más que se movía una persona en los tiempos de los jueces, que todavía no había reino en Israel, se movía uno, y no del todo, pero se movía uno a hacer justicia. ¿Cómo tenían que virar para atrás los enemigos? No había guerra que se perdiera y duraba, ¿cuánto? 30, 40 años, mientras existía ese juez. Bueno, cada vez que se ha presentado uno para defender los derechos de Dios, como es Netanyahu, laico, como le quieran llamar, porque yo oigo tantas cosas y tantas cosas falsas, que lo que veo es que cuando coge una gente de esta, dictador, comunista, lo que hace es perderse todo. No ve el ambiente para el pobre ninguno, nada más que para ellos. Y el gobierno títere que tienen los Estados Unidos ahora, el Joe Biden ese, farsante, no debe darle crédito a esa gente y cortarle el agua y la luz, nada. En vez de estar posesionarse con ellos para que sea grande el comunismo allí, pues que lo está haciendo grande en los Estados Unidos también, que abran los ojos los estadounidenses y que voten por Trump y por otra ola. Y ustedes favorezcanse con la doctrina espiritual que yo les estoy hablando. Sábado tras sábado, como dice la Escritura. Señor los bendiga. Amén. Tenga misericordia y puedan comprender que hay que hablar de la guerra y de todo, porque después de la guerra dice que viene desastre, lo dijo Machía. Viene paz, pero después desastre. La falsa llamada paz de los hombres, porque luego Dios le meterá lo que ellos son, como le dijo a Caín. Lo que tú tienes por hacer, hazlo. Ellos se van a estar reorganizando secretamente para quitar el estorbo de ellos, que es la negación a su Alá, que es el favor de Dios, querer quitar el favor de Dios. Sépase todos los cristianos eso, los mesiánicos, mentirosos formadores de Dios también, de nombres a Dios, que Israel no va a volver para atrás. Que el último intento que van a hacer para volver atrás a Israel, entonces Dios iba a terminar ya con todo como está profetizado por Amachía, profeta de verdad. Y que aunque yo no lo vea, tengo mi esperanza de verlo, por ciertos conocimientos que tengo. Pero si no lo veo físicamente, va a ser. Porque lo de Dios se cumple, se cumple, se cumple. Y Dios va a reunir las naciones, pueblos, Las tribus, tribus y lenguas para acabar de estrellarlos aquí ya de una vez. Porque en esta escaramuza de Siria, Líbano, qué sé yo, Egipto con su preponderancia,
aviones, tanques, qué sé yo, qué sé cuándo. Israel tenía una fuerza igual. No había bomba atómica allá ni había bomba atómica aquí. Pero con los ejércitos convencionales que existían, eran poderosos. ¿Pero por qué se destruían? Ah, porque no sabían, no, porque Dios los perturbaba. Tome. Cada vez que vienen después un aire son, un aire grande, como vino ahí en Jordania. No, eso es que no sé el tiempo climático, qué sé yo. No, la mano de Dios. Gloria a Dios. Cuando veían gente espirituales con látigo caer al enemigo, tenían que rendirse porque decían, no, esto es imposible. ¿Cómo se han rendido ahora también? Porque les da cobardía, porque Dios le da la cobardía, porque lo que están haciendo no es correcto, no es justo. Y que por gracia de Dios que suelten a esos reos que tienen y que se tranquilicen Gloria a ya, Dios. que se preparen bien para la guerra final. Pero en esta de Camerún se nos van a tumbar a Israel, Gloria a Dios. ni en la final, Gloria a Dios. ni que vengan todos ellos juntos, porque van a venir juntos, van a estar de acuerdo todos. Eso viene. Bendito su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, la palabra de Dios y también el víver que comemos para el estómago, Danos dándolos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque nosotros no odiamos a los pueblos, sus políticas malas, blasfemas, traidores, ladrones, asesinos. Eso es lo que a nosotros no nos gusta. Y le pedimos a Dios que sea quitado, claro. No al pueblo. No al pueblo eso que ya echan para adelante, porque confían más en esa mala fe, en esa mala doctrina, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Hasta Libania. Bendiciones para todos los que han aceptado el obedecer a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Perdón. Yevarejeja Adonai Bimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Para que los mesiánicos sean verdaderos, tienen que oír y justificarse con esta doctrina, que es la del Señor Dios Todopoderosa, predicada a Amén. través de todos sus siervos, los apóstoles, los profetas, por todos. Por mí también, porque la estoy dando. Estoy rectificando vivamente, porque yo también necesito la salvación, todos la Gloria a Dios. necesitamos. Amén, amén. Baruch Shemo. Bendito su nombre. Amén.